En este momento, en la URSS han ganado el premio gordo. Hay un apagón en Rusia. Esto es un triunfo para Ucrania. Rusia sumida en el infierno. Las fábricas se detienen. Las ciudades en la oscuridad. Todo esto ocurre en segundos. El Kremlin, en pánico, se acerca el invierno y no hay luz. Es un shock. Estados Unidos ha cambiado de rumbo. Los Tomahawk han sido lanzados. Esto hizo estallar al Kremlin. Una decisión sensacional sacudió al mundo entero. Moscú está en la mira, Putin ya está febril, Crimea está en llamas. La defensa antiaérea rusa simplemente se vino abajo y este ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue decisivo. Sensación, el avance armamentístico del siglo, el secreto ha sido revelado. Alemania y Kiev lo lograron, un arma que cambiará todo en el frente. Los sistemas más modernos ya están en camino y Alemania está entregando cada vez más a las Fuerzas Armadas de Ucrania. China lanzó un ataque sorpresa. 3 satélites misteriosos fueron avistados sobre la zona mortal. Pekín le hace el juego al Kremlin, Occidente guarda silencio. Nadie esperaba algo así. Una celebración que se convirtió en pesadilla. Mientras el dictador soplaba las velas en su cumpleaños, se filtró en la red lo que él había ocultado durante décadas. El secreto familiar de Putin ha sacudido a Rusia. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto Caliente. Urgente, Rusia en apagón total, triunfo Fuerzas Armadas, Ucrania. Algo increíble ha ocurrido, drones y misiles destruyen centrales termoeléctricas interior Rusia. Apocalipsis energético cubre regiones. El imperio de Putin desmoronándose. Millones de rusos podrían quedarse sin calefacción ni electricidad si el Kremlin no capitula bajo las condiciones de Ucrania. Todos los detalles a continuación. 8 aeropuertos cerrados, incendios desde Tuapse hasta Nizhny Novgorod, 251 drones sobre 16 regiones. Del 5 al 6 de octubre, Rusia fue objeto del ataque de drones ucranianos más grande de los últimos 6 meses. Se realizó un ataque contra la central termoeléctrica en Klintsy, en la región de Briansk. Allí comenzaron los cortes de luz. Y en Belgorod ocurrió un apagón. Una parte de la ciudad se quedó sin electricidad durante mucho tiempo y esto ya no es la primera vez. Y joder, la ciudad parpadeó. Buenos días, queridos amigos. Como resultado del trabajo nocturno de nuestros electricistas y nuestros servicios de emergencia, en varios puntos hubo desconexión parcial de 24 localidades, afectando a 5.400 habitantes. En vísperas del invierno y de la temporada de calefacción, Rusia, como de costumbre, ataca la infraestructura energética ucraniana y ahora, por primera vez en los últimos 3 años y medio de guerra, Kiev no solo amenaza con ataques de represalia, sino que también los lleva a cabo. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, entonces en el Kremlin deben saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia. Cualquier acción de Rusia dirigida a dañar a Ucrania provoca una respuesta simétrica. Esto también se aplica al sector energético. El presidente lo dijo absolutamente correcto. Encontraremos tanto las oportunidades como las armas y llevaremos a cabo estas operaciones. Ellos sin duda entenderán que de esta manera no lograrán ninguna ventaja. Cualquier acción de Rusia tendrá sin duda una respuesta. Andriy Ignatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los apagones en las regiones de Rusia e incluso en Moscú son bastante posibles. Y hay varias razones para ello. Una de ellas es, por supuesto, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sistema energético. Y la segunda son las sanciones que ya están en vigor y, en consecuencia, la imposibilidad de adquirir repuestos y equipos. Y los que existen se están degradando y quedando inservibles. El sector energético de Rusia hoy es un barril de pólvora. El déficit de capacidad alcanza los 25 gigavatios. Esto no es una falla aislada, sino un colapso sistémico. Y eso que aún no ha habido ataques sistemáticos que Rusia misma está acercando con sus acciones contra nuestro sector energético. En lugar de invertir en sus propias centrales térmicas y eléctricas, Moscú pierde reservas debido a las sanciones y al envejecimiento del equipo. Andrei Kovalenko, director del CPD. Si Ucrania ataca sistemáticamente las centrales térmicas y eléctricas en todas las regiones de la Federación Rusa, como en Belgorod la noche del domingo al lunes, será extremadamente difícil restaurar el sector energético ruso. Actualmente, 42 regiones de la Federación Rusa introducen restricciones de consumo en horas pico en el centro.
En Siberia y en el lejano oriente se siente en todas partes la escasez energética. Y eso es aún sin las capacidades que han sido destruidas. Cuando los rusos destruyen el sistema energético ucraniano, nosotros tenemos un respaldo. Recibimos kilovatios de la Unión Europea, así como repuestos para la restauración. Por su parte, la Federación Rusa no cuenta con esa ayuda. Los trabajadores del sector energético allí solo pueden confiar en sí mismos. Y como demostró el último ataque en la subestación, el invierno en Rusia se avecina, muy largo, muy frío y bastante oscuro. Impactante. Los Tomahawk ya están en camino. Trump hizo estallar la Casa Blanca con su declaración. Esto hay que escucharlo. Apocalipsis de drones. Crimea en llamas. La defensa antiaérea rusa es impotente ante la tormenta en la subestación. Estos detalles te sorprenderán. Escándalo. A los liberados del cautiverio los envían al matadero. Putin ha dado un paso extremo. La conmoción sacude a Rusia. Todos los detalles en el reportaje. Los Tomahawk pronto estarán en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente ha decidido el suministro de misiles. En cierto sentido ya he tomado una decisión casi. Creo que necesito saber qué van a hacer con ellos, a dónde los van a lanzar. Probablemente debería hacer esa pregunta. Al mismo tiempo, el dictador ruso declaró anteriormente que tal decisión de Estados Unidos destruiría las relaciones entre Moscú y Washington. El efecto del uso de los Tomahawk, incluso si no se trata de una transferencia masiva de lanzadores de las plataformas Typhoon, tendrá consecuencias catastróficas para la economía rusa. Esto, lo recalco una vez más, es una señal de acción por parte de la Federación Rusa, es decir, una coerción hacia la paz. Por eso el carácter similar de la declaración del presidente estadounidense. Él deja claro: he tomado una decisión, pero el siguiente movimiento es suyo. Pero incluso sin los Tomahawk, a los rusos les siguen llegando ataques en Crimea, todo sigue ardiendo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una serie de ataques contra instalaciones militares y de infraestructura de combustible en la península. Drones atacaron el lugar de alojamiento del personal de una de las unidades del ejército ruso. Los vehículos aéreos no tripulados también atacaron una estación de radar del sistema de defensa aérea S-400 cerca de la ciudad de Dzhankoy. Los drones también llegaron a la ciudad rusa de Tyumen, que se encuentra a 2.000 kilómetros de Ucrania. El objetivo del ataque fue la refinería de petróleo de Zelensky, ubicada en el barrio Antipina. Mientras tanto, en el frente de la región de Lugansk, las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron una rara y costosa estación de guerra electrónica, Sitel. En el contexto de los ataques a infraestructuras del país agresor, los rusos comenzaron a reforzar la protección de su polígono de pruebas nucleares en el archipiélago de Nueva Zembla. Este es un objetivo legítimo y cabe señalar que el fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea y antimisiles se produce en el contexto de los recientes ataques exitosos de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos, incluso en Tyumen. La distancia es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Antes de esto, un dron de la Dirección Principal del Ministerio de Defensa de Ucrania estableció un récord histórico al atacar refinerías rusas. El alcance para alcanzar el objetivo es de aproximadamente 2.000 kilómetros. 1.000 kilómetros. Por eso, los rusos entienden perfectamente que atacar este objetivo militar tendrá no solo un significado militar, sino, ante todo, un significado político e informativo. Además, Moscú ha comenzado la primera fase de preparación para una posible guerra con la OTAN, según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los rusos podrían organizar una provocación bajo bandera falsa. Esto lo demuestra la intensificación de la campaña informativo-psicológica de la alianza extranjera. Está intentando imponer su plan para regular la guerra en Ucrania, pero en condiciones rusas. Y precisamente con esto está relacionada la escalada de tensión, tanto directamente en las fronteras con los países de la OTAN como en el espacio aéreo de los países de la OTAN. Al mismo tiempo, la afirmación del Instituto para el Estudio de la Guerra, digamos, no corresponde en absoluto a la realidad de las acciones rusas. Rusia ya ha violado en repetidas ocasiones el espacio aéreo de los países de la OTAN.
La semana pasada, durante patrullajes en los países bálticos, los cazas de la Alianza despegaron 3 veces para interceptar aviones rusos. Es decir, se trata de una operación multivectorial de los servicios especiales rusos destinada a ejercer presión político-militar sobre los socios europeos en un momento de reducción de la ayuda técnico-militar a nuestro país. Pero, ¿cómo planea Rusia luchar contra la OTAN si ni siquiera tiene suficientes fuerzas en Ucrania? El mando de Putin ha comenzado a enviar de nuevo al frente a los militares rusos que regresaron del cautiverio ucraniano. De este modo, la Federación Rusa intenta resolver 2 cuestiones a la vez. La primera es reponer el personal militar y la segunda es evitar la posibilidad de que agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania penetren directamente en su territorio. Y aquellos que lograron esconderse en algún lugar y evitar ser enviados de nuevo al frente continúan cometiendo crímenes atroces. En 3 años de guerra, según cálculos basados en datos judiciales, los militares rusos que regresaron de Ucrania han matado y mutilado a más de 750 civiles. Noticia sensacional desde Berlín. Alemania y Ucrania han puesto en marcha una cadena de producción de armas. Los sistemas mortales ya están en camino. Moscú está histérica, Putin furioso. El nuevo superarma podría arruinar sus planes. ¿Cuándo se lanzará el primer ataque y cómo cambiará esto el frente? Todos los detalles exclusivos en el reportaje. Ucrania recibirá 2 sistemas Patriot más de Alemania antes de finales de 2025. Berlín proporcionará a Kiev modernos sistemas de defensa antiaérea con el apoyo de sus socios noruegos. El fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana y el suministro de misiles para estos sistemas fueron discutidos adicionalmente por Volodymyr Zelensky y el canciller alemán Friedrich Merz durante su encuentro en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague. Por separado, se habló sobre la implementación de la iniciativa de la lista de requisitos prioritarios de Ucrania, que permite comprar armas estadounidenses con el apoyo financiero de los países miembros de la alianza. En particular, Alemania ya ha financiado el tercer paquete. Alemania es uno de los líderes en el momento de transferir a la parte ucraniana los medios de defensa antiaérea. Estos son respectivamente los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, además de los misiles para los Patriot PAC-2 y PAC-3. También están los Iris-T. Cabe señalar que, además de esto, también se entregan los Gepard. Estos, nuevamente, son medios de defensa antiaérea de corto alcance. Es bastante notable que la parte alemana esté creando un sistema de defensa antiaérea escalonado. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania, apoyando al pueblo ucraniano para que pueda defender su libertad hoy y disuadir la agresión en el futuro. Además de los sistemas de defensa antiaérea, Alemania entregó a la parte ucraniana vehículos blindados pesados. Estos son los tanques Leopard 2, Leopard 2A, A6. Son algunos de los más modernos tipos de vehículos blindados en su clase. Además de esto, y en consecuencia, se trata de la entrega de vehículos de combate de infantería. Además, Alemania, en cooperación con Dinamarca, financia la entrega a la parte ucraniana de medios de ataque. Se trata de los SEAO Susana. Por separado, cabe recordar respectivamente al consorcio alemán Rheinmetall. Es el mayor fabricante de proyectiles de artillería del mundo. Precisamente Alemania asumió el papel principal en el suministro de proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros. En septiembre, Berlín inició una nueva iniciativa de adquisición de drones de largo alcance junto con la industria de defensa de Ucrania por 300 millones de euros. Fue Alemania quien propuso la primera fórmula innovadora en el apoyo a Ucrania, del complejo militar industrial ucraniano y la financiación de programas de armas de largo alcance. En primer lugar, se trata de la balística ucraniana y la producción de drones de ataque. La cantidad asignada es de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Esta suma es suficiente para escalar la producción de drones de ataque y el programa balístico ucraniano, más conocido como Flamingo. Además, Alemania ha pasado a la siguiente etapa de asistencia militar a Ucrania, que prevé la adquisición por parte de Berlín de armas de fabricantes ucranianos para Kiev, así como la producción conjunta.
Alemania entiende perfectamente que los planes de la Federación Rusa incluyen la ampliación del teatro de operaciones militares, incluso en el continente europeo, y el primero que tendrá que enfrentarse a la amenaza de una invasión rusa será directamente Alemania, concretamente la región de Kaliningrado. Esta es la antigua Prusia, que en consecuencia se encuentra temporalmente dentro de la Federación Rusa. Desde el inicio de la guerra, el gobierno de Alemania ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. Si en 2022 Alemania gastó 1.600 millones de euros en ayuda a Ucrania, ya en 2023 esta suma ascendía a unos 5.000 millones de euros. Y en consecuencia, en 2024 esta suma ya era de aproximadamente 7,5 mil millones de euros. Para el año 2025 está prevista una suma de ayuda militar y técnica a Ucrania de aproximadamente 9.000 millones de euros. Además, una partida separada está destinada a financiar la producción del programa balístico ucraniano y de los drones ucranianos de largo alcance. Alemania desempeña un papel importante en la defensa colectiva de la OTAN, lidera las fuerzas terrestres avanzadas de la Alianza del Atlántico Norte, realiza patrullas aéreas sobre el Mar Báltico y también garantiza la seguridad marítima, protegiendo la infraestructura crítica y las rutas de transporte estratégicas. Putin ha reunido una legión extranjera de la muerte. Declaración sensacional desde la Casa Blanca. La verdad se filtró en la red. Se quedarán en shock cuando sepan a quién reclutó Putin para su ejército. ¿Cómo convierte Rusia a los mercenarios en carne de cañón? Mírenlo ahora mismo. En las filas de los aliados que luchan por Erefia hay refuerzos. Esta vez desde la lejana América Latina. Cubos. Empezaron a luchar en los años 1960, cuando Fidel Castro llegó al poder en Cuba. Los soldados cubanos también lucharon en América Latina. Entonces Fidel Castro tuvo la idea de desembarcar el ejército cubano en África, levantar una insurrección para convertir toda África en comunista. Había ideas tan descabelladas como esas. Por eso para los cubanos, luchar, teniendo en cuenta el estado absolutamente pobre del país, la guerra es para ellos una de las formas de, ganar dinero. Según documentos oficiales del Departamento de Estado de EUU, a los que tuvo acceso la agencia Reuters, La Habana no solo apoya la política del Kremlin, podría enviar hasta 5.000 de sus ciudadanos a la guerra contra Ucrania. ¿Ido? Sabía que el contrato era real cuando llegué. La Federación Rusa me trajo aquí. Todos aquí sabían por qué vinieron. Lo sé con seguridad. Todos sabían que habían venido a la guerra. Este es Enrique González. Se unió al ejército ruso para ganar algo de dinero matando ucranianos. Me enteré de que mi hijo fue reclutado el día que se fue. No sé cómo ocurrió este proceso porque nunca me dijo nada. Me di cuenta de esto cuando estaba en el aeropuerto. Me llamó y me contó todo. El reclutamiento activo de cubanos para la guerra comenzó en 2023. Después de que el dictador ruso firmó un decreto que permite a los extranjeros que ingresan al ejército obtener la ciudadanía rusa de manera acelerada, decenas de cubanos se lanzaron a la guerra. La pobreza obliga. Si no viviéramos en tanta miseria, estoy segura de que esas personas no habrían ido a Rusia. Pero así uno trabaja y trabaja. Mi esposo trabajaba muy duro en Cuba, pero un día me dijo, ya no puedo soportarlo más. Le pregunté qué había pasado. Él respondió, no te preocupes, sé lo que hago. Así era mi esposo. Según los datos disponibles, los centros de reclutamiento están ubicados en diferentes regiones. A los candidatos les prometen salarios de entre $1.500 y $2.500 al mes, ciudadanía o permiso de residencia, subsidios en caso de heridas y otros beneficios. Para algunas empresas, Moscú crea paquetes completos de ofertas: pago, vivienda, legalización. Todo esto hace que la oferta sea atractiva para personas económicamente vulnerables. El método para atraer soldados extranjeros es bastante simple. Se eligen los países más visibles, es decir, América Latina o África, países asiáticos, incluso me refiero a Corea del Norte. Se ofrecen pagos más o menos competitivos y la gente está dispuesta a ir a luchar.
La cuestión no es solo para los cubanos, que son unos 5,000 los que combaten. Las cifras que actualmente circulan ampliamente en la red hablan de aproximadamente unos 3,000 militares norcoreanos y varios miles de mercenarios procedentes de diversos países africanos. Los intermediarios, incluidos agencias de viajes, reclutan a miles de extranjeros mercenarios para el llamado Batallón Internacional de Élite de Rusia. Utilizan campañas publicitarias llamativas, promesas de altos ingresos y trucos al firmar los contratos. El reclutamiento se realiza principalmente a través de Telegram, según informa Los Angeles Times. La publicidad era sencilla. Suscríbete por un año para luchar del lado de Rusia en la zona de la operación militar especial, es decir, en la guerra en Ucrania, y obtén la ciudadanía, atención médica gratuita, dinero y tierras. Así lo informa el material de Los Angeles Times. Pero no todo se hace de manera honesta. Los contratos para extranjeros a menudo están redactados de tal manera que no pueden entenderlos completamente. No se proporciona traductor y no hay Wi-Fi. Después de llegar al frente, las solicitudes para rescindir el contrato requieren un pago de hasta $6,000. Otro método de los reclutadores son las visas de estudiante y de turista. Muchos extranjeros inicialmente llegan a Rusia con estas visas y luego firman un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Son recibidos por corredores y oficiales rusos directamente en los aeropuertos. Para motivar a los nuevos mercenarios, los reclutadores publican mensajes sobre supuestas victorias del ejército ruso, ocultando las derrotas. A pesar de todos los riesgos, el interés de los extranjeros no desaparece. Mientras tanto, en Estados Unidos se intensifican los esfuerzos diplomáticos para neutralizar el factor cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania. La administración de Donald Trump moviliza a los diplomáticos estadounidenses para luchar contra la resolución que pide levantar el embargo comercial de muchos años a Cuba. En los documentos del Departamento de Estado se destaca que Cuba utiliza iniciativas internacionales como la Resolución Anual de la ONU para presentarse como víctima de sanciones, aunque en realidad sus ciudadanos están involucrados en acciones de combate del lado del agresor. El régimen cubano no pudo proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana, declaró un representante del Departamento de Estado. Cada alma reclutada no es solo una cifra en las estadísticas. Para el Kremlin, esto es una oportunidad de tomar la delantera. Moscú amplía sistemáticamente el grupo de extranjeros dispuestos a luchar por sus intereses. Para el país terrorista, estas personas no son más que mano de obra barata y carne de cañón. Para los mercenarios es una oportunidad de ganar dinero fácil. Extrina, esto sorprendió a todos. Una sensación mundial, un giro brusco en el gigante asiático. Pekín filtra datos al Kremlin. Los expertos dan la voz de alarma. Esto ya no es neutralidad, es participación directa en la guerra. 3 satélites chinos fueron detectados justo sobre la zona del golpe mortal. ¿Qué oculta China y por qué el mundo guarda silencio? Mira ahora. China sigue fingiendo permanecer neutral en la guerra de Rusia contra Ucrania, pero en realidad espía desde el espacio y transmite información al Kremlin. China ha desarrollado una relación única, esta es la regla. Durante el ataque aéreo ruso sobre Ucrania del 5 de octubre, se observó actividad china sobre las regiones occidentales. Según el servicio de monitoreo Heaven Above, que rastrea el movimiento de satélites, al menos 3 satélites de reconocimiento chinos de la serie Yaogan 33 sobrevolaron Leópolis y las regiones vecinas. Estos espías de hierro lograron dar 9 vueltas durante la noche. Por la mañana se les unió otro satélite capaz de realizar reconocimiento óptico. Su misión era realizar 7 pases más durante el día. Porcelana fue capaz de crear una constelación bastante grande de satélites de reconocimiento. Utiliza esta información y la proporciona a Rusia. Las órbitas de los satélites eran de baja altitud, lo que permitía obtener imágenes claras y detalladas. Los analistas no descartan que tal coincidencia en el cronograma del recorrido no sea en absoluto casual. Esto puede ser una prueba de la cooperación de inteligencia entre Pekín y el Kremlin, con intercambio de datos sobre la situación aérea, la ubicación de los sistemas de defensa antiaérea y el movimiento de la aviación ucraniana. La inteligencia exterior ucraniana lo confirma.
Existen hechos que demuestran alta interacción entre Rusia y China en reconocimiento satelital sobre Ucrania para identificar y obtener información de objetivos estratégicos para su destrucción. Al mismo tiempo, como hemos visto, estos objetivos pueden pertenecer a inversores extranjeros. Como era de esperar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se apresuró a declarar que no sabe nada sobre la transferencia de datos satelitales a los rusos para llevar a cabo ataques con misiles contra Ucrania. Los diplomáticos chinos subrayaron que Pekín mantiene una posición honesta, objetiva e imparcial respecto a la crisis ucraniana. China no es ni la parte que inició la crisis ucraniana, ni su participante. Sin embargo, como somos un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un Estado responsable, siempre mantenemos una posición objetiva e imparcial. Promovemos activamente la reconciliación y las negociaciones, y este enfoque ha recibido un amplio reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Sí, en la retórica oficial de la República Popular China todavía no hay lugar para la palabra guerra, la que Putin desató en Ucrania. Mientras tanto, los satélites Yaogan continúan observando Ucrania desde órbitas a unos 700 kilómetros de altura, dando una vuelta completa alrededor de la Tierra cada 1 hora y media. Oficialmente estudian los recursos naturales y previenen desastres naturales, pero en la práctica se trata de aparatos militares equipados con radares, capaces de ver incluso a través de las nubes, el humo e incluso durante la noche. Quiero recalcar una vez más que la cooperación ruso-china en la arena internacional es sin duda uno de los factores clave de la estabilidad mundial, de la estabilidad estratégica. Estos satélites son producto de una nueva generación de inteligencia china, lanzados en los años 2022 y 2023. Proporcionan una observación de alta precisión, cercana en calidad a los sistemas occidentales. China, al igual que Estados Unidos, cuenta con este sistema de inteligencia satelital en tiempo real. La Federación Rusa no dispone de un modo en línea. Ellos tienen GLONASS, que no cubre completamente el globo terráqueo. Faltan satélites en órbita para lograr una cobertura total de la superficie terrestre. Y no pueden operar en modo en línea, no tienen ese tipo de inteligencia. Pero China sí la tiene, y China proporciona datos para la selección de objetivos y la realización de ataques con misiles. No tengo dudas de que también los resultados de los ataques, China también transmite a la Federación Rusa en tiempo real. Ya en 2024, la inteligencia estadounidense informaba que China proporciona a Rusia toda la información de inteligencia necesaria, que se utiliza no solo en la guerra contra Ucrania, sino también para monitorear la actividad militar de la OTAN en Europa. Además, en 2022, una empresa vinculada al grupo Wagner adquirió 2 satélites chinos para la recopilación de datos de inteligencia, firmando un contrato por más de $30 millones. Desde la primavera de 2024, Pekín ha intensificado su apoyo militar a Moscú. No se trata solo de inteligencia, sino también del suministro de óptica para equipos militares, combustible para cohetes y maquinaria para la producción de tanques. La participación de Rusia representa aproximadamente 1/4 parte del comercio total de China. Esto es, sin duda, un aspecto muy importante para todos los involucrados. China también suministra a Rusia productos químicos especiales, pólvora y equipos para 20 fábricas militares de la Federación Rusa. En los Shaheds que Rusia utiliza para bombardear ciudades ucranianas en el año 25, se han encontrado nuevas antenas protegidas con marcas en chino. Mientras Pekín, encabezado por Xi Jinping, niega una estrecha amistad con el dictador Putin, para principios del año 2025, hasta el 80% de la electrónica crítica para los drones rusos proviene precisamente de China. Choque, escándalo en el cumpleaños de Putin. Toda Rusia está alborotada. Ha salido a la luz información inesperada sobre los hijos del dictador. Se sorprenderán cuando escuchen sobre el día negro para el Kremlin. El lazo alrededor del cuello de Putin se está apretando. Trump y Europa han preparado un regalo explosivo. Todos los detalles, a continuación. El sangriento dictador Putin celebra hoy su 73º cumpleaños. Los loros del Kremlin felicitan a su patrón con textos interminables y videos pomposos. Creo en los poderes espirituales del pueblo ruso. Su espíritu. Su destino. Mi destino. Su sufrimiento. Mi dolor, su apogeo, mi alegría. Pero detrás de todo este espectáculo se esconden auténticos regalos que el propio Putin ha preparado para sí mismo y para su pueblo.
El primero viene del presidente estadounidense Trump, quien volvió a afirmar que enviaría misiles Tomahawk a Ucrania. Sí, ya casi he tomado una decisión, si lo pienso bien. Sí, creo que quiero saber qué hacen con ellos, a dónde los envían. Creo que tendré que hacer esa pregunta. Veremos, pero al mismo tiempo no quiero una escalada. En cuanto a esos mismos misiles Tomahawk y el permiso de Estados Unidos para atacar objetivos en el interior de Rusia, por ahora esto parece más una intimidación similar a lo que vimos en el contexto del proyecto de ley Graham o Blumenthal, que apareció justo antes de las primeras reuniones en Turquía. Pero eso no es lo peor, a juzgar por lo que está ocurriendo ahora en Rusia. Por ejemplo, China, la Asociación y Amistad Sin Límites, de hecho ya ha anexado un pedazo de Siberia, marcándolo como su territorio en los nuevos mapas. En chino, el dragón difícilmente se quedará dentro del país. Simplemente porque, por cierto, tiene fundamentos históricos para reclamar una parte significativa de nuestro lejano oriente. Y eso es un hecho. Y el líder chino, Xi Jinping, literalmente le escupió en la cara a Putin al arrebatarle a Rusia esa gran victoria. China y Rusia, siendo los principales teatros de operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron una contribución decisiva a la victoria sobre el fascismo y de ese modo sentaron la piedra angular del orden mundial de posguerra. En realidad, Rusia no tiene otra opción. O Rusia se hace amiga de China ahora o enfrentará un colapso económico y como consecuencia también político, militar y de todo tipo, todo al mismo tiempo. Rusia se ha convertido literalmente en un proveedor de materias primas para China. Por cierto, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lavrov, utilizó una metáfora muy acertada al llamar a Putin el caballo de Xi Jinping. Bueno, él sí que entiende de caballos. Como dicen en Oriente, los invitados siguen el paso del anfitrión. Por eso, todos los programas dependen, por supuesto, de esas amables propuestas que el presidente chino y su equipo le hicieron a nuestro presidente. En la televisión rusa ya se muestran videos sobre cómo encontrar un esposo chino. En las escuelas rusas y en las instituciones estatales se estudia activamente el idioma chino. Se dividen en dos grupos, los que quieren aprender y los que son escépticos al respecto y dicen, ¿para qué necesitamos el chino si no pensamos ir a ningún lado? Yo respondo de manera muy sencilla. En realidad, les digo, aquí no les enseño chino, sino que a través del idioma chino les hago pensar con la cabeza. Y esa habilidad siempre será útil. En Rusia hay una verdadera crisis, como dijo un clásico. No hay dinero, pero aguanten. Los directores de los bancos más grandes se quejan de que la cantidad de deudores está aumentando. La gente no tiene con qué pagar los créditos. La causa de la inflación en nuestro país son los grandes gastos militares. Y la segunda razón, por supuesto, que no se puede ignorar cuando hablamos de nuestra vida actual, es por supuesto la enorme cantidad de sanciones. Tenemos una situación de crisis significativa en los mercados de materias primas. Una caída notablemente pronunciada en los precios de nuestros importantes y principales productos de exportación. Y, de manera evidente, actualmente tenemos un mercado laboral que es sobrecalentado en general. Es evidente que en la economía de Putin hay enormes problemas y cada mes el déficit de su presupuesto asciende a 1 billón de rublos. Y en solo 7 meses de este año, el déficit superó los indicadores que se habían previsto para todo el año en el proyecto. Más de 20 regiones de Rusia están sin gasolina debido a los ataques a las refinerías y la situación es especialmente grave en los territorios temporalmente ocupados. Ustedes saben que esta situación no solo ocurre en nuestra región, pero lo que quiero decir es que, lamentablemente, la gravedad solo está aumentando y que la decisión no significa que el combustible aparecerá esta semana. El gobernador ruso más triste, Gladkov, se queja de que en la región de Belgorod no hay electricidad debido a las acciones militares y que esta situación también espera a otras regiones rusas. De hecho, en su cumpleaños, Putin no tiene nada que celebrar, porque en sus 73 años de existencia, todo su legado son vergüenzas militares, destrucción y la miseria a la que ha llevado a su propio país. Eso es todo. No hay otras grandes noticias candentes del frente. Mírenlo ya en el próximo episodio.